Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como todos los sábados en Contragolpe. Y bueno, saben que tuvimos un lapso donde se mezcló todo, las fiestas, gente con COVID, productores con contactos estrechos, nos pasó un poco de todo. Hicimos una pausa que tampoco está mal. Estos días siempre son más supuestamente de reflexión y este es un espacio que intenta hacerlo en la medida de lo posible. Y hoy se van a dar cuenta que hacemos un picadito donde vamos a mezclar algún anclaje histórico que nos gusta mucho y ese anclaje, por las derivadas que tiene, nos va a permitir tomar contacto con la cotidianidad más pura y dura. En un minuto con Rodrigo Esteves, como siempre, y vamos a diseccionar a la cámpora, que era la promesa que habíamos hecho, en la medida de las posibilidades, en un espacio de 25 minutos, y vamos a concatenarlas con circunstancias de la actualidad. Ya venimos. Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Roberto y muy buenas noches a la audiencia en este reencuentro de sábado. Bueno, teníamos una promesa, prometido es deuda, y era tratar de diseccionar un poco la cámpora. Es difícil, hago una primera reflexión histórica y te doy paso a la tuya, que tendrás tus considerandos, y como siempre, como digo, es barra libre, el camino nos va a ir llevando. Siempre me resultó duro, chocante y complicado de entender que una agrupación juvenil de cuadros del peronismo, en este caso del peronismo, se llame La Cámpora, porque tengo con los 70 una mirada extremadamente crítica y me cuesta también comprender por qué tiene tanto morbo esa década. Tal vez tenga un morbo para los que nos dedicamos al mundo de la política en las acepciones que cada uno quiera, periodismo, sociología, consultoría, militancia, que cada uno se ponga el sayo que le quepa. Porque si paso el rastrillo por los 70, lo único que veo es tragedia, dolor, fracasos, retrocesos. Hay un sinfín de circunstancias que me hacen pensar que lo de los 70 fue profundamente negativo, y no me queda otra que también incluir en esa negatividad a las organizaciones juveniles y a los que tomaron el camino de las armas, ni hablar a la represión descalificable que se vivieron en esos años. Y entonces, que esta organización surgida del seno del kirchnerismo utilice el nombre de Héctor J. Cámpora, que para mí su máxima cualidad ha sido ser un hombre leal a Perón, leal hasta un punto, ¿no? Porque después Perón termina casi expulsándolo de mala manera a Héctor J. Cámpora, por los guiños que le hacía Cámpora a lo que se llamaba la tendencia revolucionaria.
Hay unas páginas que recomiendo de un libro del Tata Joffre sobre el encuentro de Cámpora y Perón en Madrid, cuando Cámpora va a buscarlo a Perón para el regreso definitivo, que son terribles esos días en Madrid, ¿no? Por el maltrato que sufre Cámpora de parte de Perón. Pero bueno, dicho todo esto, como creo que Cámpora realmente es una figura muy menor, profundamente menor, me cuesta entender cómo una organización juvenil militante se recuesta en ese nombre para fundarse. Hecha la reflexión, te paso la pelota y lo que vos quieras. Roberto, en primera instancia, suscribo en gran medida tu lectura acerca de los 70. Para cualquiera que tiene un instante de análisis o se toma un minuto para mirar hacia atrás, la Argentina de 1970, de aquel censo, arroja resultados inequívocos: 21 millones de habitantes, 1 millón de pobres. La Argentina tenía 5% de pobreza en 1970. No estoy diciendo que la Argentina del 70 era una Argentina del orden constitucional, porque no lo era, gobernaba Onganía, era un proceso político nefasto en términos de lo que representó esa dictadura militar, para muchos con un perfil de una dictadura que se repensó como de una eternización. Onganía tuvo cierto delirio, como tantas veces, digo, pero el inicio de esa década es un inicio de una década muy oscura para la Argentina, una década asignada por la violencia, bien señalaste, la violencia de la represión paraestatal primero, la represión estatal de la dictadura de Onganía, del anuncio de Levingston en el breve periodo previo, pero también la represión institucional de la dictadura a partir del 76, pero también toda la represión estatal del peronismo, porque el peronismo triunfa en esas elecciones del 11 de marzo del 73, efectivamente, como bien señalás, Héctor J. Cámpora es el hombre elegido por Juan Domingo Perón en ese momento. Son tan solo 50 días los de Héctor J. Cámpora. Si me permitís, 49. 40, sí, 49, es verdad, tenés razón. Son tan solo 49 días los de Héctor J. Cámpora, y en verdad lo que viene después es la bizarra corbata extasiante de la revista 7 Días de Lastiri, y lo que viene después es un Perón, el Perón herbívoro, el Perón del diálogo con Balbín, el Perón que viene a limar asperezas, pero un Perón que está muy golpeado de salud, y en esto que muchos llamaban el entorno, ¿no? Eclipsado por López Rega y por Isabel, con la singularidad de la estructuración de esta orga paraestatal que fue la AAA. Acá, datos objetivos. Hay un libro muy documentado de Bufano y Teixido que se llama Las 20 advertencias a Montoneros, donde queda claro que muchos de los atentados fueron previos a la muerte de Perón, y que es el propio Perón en que en muchas oportunidades les va advirtiendo que no solo no coincide, sino que está en desacuerdo y que va a ir por ellos. No solo eso, hay escenas claras como el destrato a Ana Guzzetti, la corresponsal que estaba allí en la conferencia de prensa, que es un destrato de una violencia inusitada. Le pide a un colaborador que le tire el Código Penal por la cabeza. Me acuerdo de la... Sin lugar a dudas que inicie la denuncia. La continuidad de esa denuncia es que el diario directamente es cerrado, lo vuelan, acá se omiten muchos datos, pero digo, hubo bombas contra Clarín en esa época, Clarín que acompañaba desde el desarrollismo, recordemos, en la etapa de Frigerio al frente de Clarín, Clarín acompañó el Frejuli, cómodo en el Frejuli, pero sin embargo, las peleas intestinas del gobierno generaban que Clarín también era otra de las víctimas de aquella violencia. Cerrado esta etapa de la violencia, tomo otro texto. Te doy otro dato histórico para decorar todo lo que venís diciendo. Esa frase que hizo historia del documento fundante del Frejuli, del programa del Frejuli, La única verdad es la realidad, es una frase de Frigerio. Y el programa económico del Frejuli en buena medida lleva puño y letra de Frigerio. Después es una cosa que Frigerio la puteó en 40 colores, porque Frigerio siempre tuvo muy claro que populismo y liberalismo eran dos caras de una misma moneda que tenían que ver con el atraso argentino. Bueno, eso era una discusión mucho más compleja, ¿no? Pero digo, ¿hasta qué punto Clarín y Frigerio estaban inmiscuidos en la idea frentista esa del 73, ¿no?
Sí, digo, el Frejuli que arrasa a pesar de todo el andamiaje que habían armado Lanús y Morroy para lograr llevar un balotaje donde Balbín pudiera ser competitivo. Nada de eso existió. Hemos hablado, hemos Perón. diseccionado eso, ¿te acordás? Manrique saca muchos Sí. votos. Exacto. Bueno, Cámpora logra casi los 50 puntos, por tanto Balbín se baja del balotaje. El hecho central, y te quería volvía sobre esto, era del otro lado del mostrador, no de Juan Bautista Joffre, sino de Miguel Bonazo, reconstruyendo lazos también con aquella... El presidente que no fue. Exactamente, con aquella etapa a partir de un Gran libro... Sí. Exacto, sumamente recomendable, como es El presidente que no fue. Bonazo cuenta exactamente el mismo destrato del que hablas que dice Juan Bautista Joffre, es decir, el destrato de Perón en el vuelo llegando a Buenos Aires, el destrato de Perón en esos días previos en España, cuando lo va a buscar. Es decir, el destrato de Perón es un destrato muy, muy violento que tiene que ver con algunas cuestiones que a Perón no lo convencieron. Un caso paradigmático es el del ministro del Interior, Esteban Rigui, que era un hombre sumamente joven en aquel momento, de origen radical, abogado él, era amigo de la familia Cámpora, amigo de los hijos de Héctor Cámpora, y que particularmente a Perón le caía muy incómoda la figura de Rigui, un gabinete que no le resultaba propio y que rápidamente, cuando Cámpora cae con él. Su canciller cae el ministro de Interior, es decir, grandes cargos de primera línea, caen, y recordemos que apuesta a Raúl Lastiri, insisto. Y empiezan, Rodrigo, a caer de forma mucho más violenta los gobernadores proclives a la tendencia revolucionaria. También. Efectivamente. Obregón Cano posteriormente, sí. Digo, es muy difícil rescatar la experiencia camporista desde la mirada o de la perspectiva histórica. Me parece que en esa perspectiva almibarada que tomó este sector juvenil en los últimos años de hacer un neocamporismo, hay algo de intentona de reivindicar aquella tendencia revolucionaria de la cual hablabas vos en el inicio, que efectivamente se creyó protagonista de la vuelta de Perón, de aquel lucha y vuelve, ¿no? Sí. Bueno, hecha la salvedad histórica de por qué me hacía ruido y tu reflexión de por qué a vos te hace ruido, supongo también, hay que decir que es una organización que nació juvenil, que ya no es juvenil, por lo menos en sus cuadros más notorios, porque son toda gente de arriba de los 40 años, aunque ahora, si seguimos los consejos de Byung-Chul Han, hay un eterno reverdecer de la adolescencia, pero bueno, vamos a ceñirnos a la biología. 40 y pico de años ya son bastante grandecitos, ¿no? Muchos de esos manejan presupuestos muy grandes, y le ha tocado en este reentré gubernamental, bueno, ocupar posiciones de privilegio, de alta expectativa, y vemos cómo en estos días a ellos, les toca la complejidad de la interrelación dentro de una coalición gobernante. Por ejemplo, el caso de Volnovich, ¿no? Que me permito una reflexión, la titular de PAMI, que bueno, se fue de viaje, como es de público y notorio, a México, con una recomendación previa del presidente de no viajar al exterior, que le pide a los funcionarios. Clarín y Nación meten caña y manija diciendo no, le va a cortar la cabeza, qué sé yo, no le corta nada la cabeza, y se lee, no le corta nada la cabeza, digo, Alberto Fernández, se lee como una pérdida de autoridad, una nueva pérdida de autoridad, como que la Cámpora le dice no, esta es intocable, es nuestra y no se mueve de acá. Da la impresión de que no se mueve del PAMI. No sé, tu mirada del tema. Efectivamente, el poder del presidente una vez más queda golpeado, más allá de los preanuncios de renuncias pedidas o no pedidas, de tirones de oreja o no tirones de oreja. Lo que sí queda claro es que el presidente le pidió a su gabinete, en un acuse de recibo más que suscribible, que no se vaya del país, simplemente como eso, tan sencillo como eso. Es enero, es un mes. Acá hay un tema central que creo que vos podés ayudarme mucho en esta reflexión porque sos un buen lector de la filosofía de la vida. Me parece que hay como una concepción de eternización del poder donde no dimensionan que a veces el poder es muy efímero y que por sobre todas las cosas
las etapas del ejercicio del poder, como el caso de Luana Volnovic al frente del PAMI, tal vez duren muy poco tiempo. Entonces digo, tal vez esta cosa de necesito un descanso reparador, No, pero Rodrigo, tal vez de la política no se va nadie, ¿eh? No se va nadie. O sea, esto sí, esto es real, esto es real. Sí. Esto es real. Lo que vos planteás es real. De la política no se baja nadie. Pero el problema es que muchas veces la propia sociedad es la que te baja. Es decir, hay instancias, le pasó al peronismo en el 83, le pasó al peronismo nuevamente en el 2015, digo, estructuras que parecían que naturalmente tenían ganadas elecciones, se llevaron un palizón histórico. O el propio peronismo de los 90, que se creyó eterno y hasta pensó en una re y terminó chocando contra Fernando de la Rúa. Es decir, la realidad es que las cosas no son tan perpetuas. Digo, por caso, un buen analista político de esta hora, que es un hombre retirado de la actividad política, como Carlos Ruccau. Carlos Ruccau era el presidente de la República en el 2001-2003. Es decir, era el presidente de la República, nunca lo fue. No solo nunca lo fue, sino que de no mediar la buena actitud del presidente Eduardo Duhalde, que lo lleva de canciller, lo saca de la gobernación, que era un tembladeral, y lo pone en escena política, la verdad es que Carlos Ruccau se hubiera ido de la provincia de Buenos Aires en el olvido total. Digo, Carlos Ruccau, por decir uno de los auténticos presidenciables de aquellos que eran número puesto. Daniel Scioli le ha sucedido lo mismo. Digo, Daniel Scioli hoy es un embajador en Brasil que tal vez tenga una segunda oportunidad, porque todavía es un tipo joven, pero la realidad es que quedó muy golpeado. Absolutamente. Quedó sumamente golpeado. Muy probablemente hubiera sido mucho mejor cabeza de lista que Tolosa Paso, que Goyán. Muy probablemente le hubiera aportado mucho más voto a la provincia de Buenos Aires, pero nadie lo consideró así. Scioli intentó volver, no lo pudo hacer, y ahí está en Brasil. Lo que digo es que la política no tiene perpetuidad. Entonces, Luana Volnovic, te piden que te quedes unos días en Buenos Aires más. Habiendo tanta casa de renta por tiempo en el conurbano bonaerense tan bonita con pileta, hacete este pequeño esfuerzo. La bebida que pediste en esa barra seguramente la podés conseguir acá en Buenos Aires a través de alguna aplicación. Te la van a llevar hasta ese bonito lugar que te vas a rentar. Y es más, te vas a ir los viernes y te vas a volver los martes. No es tan grave. Vendrás a laburar de martes a viernes los primeros días de enero. No es tan grave. Lo que digo es que te han pedido un esfuerzo muy mínimo. No podés irte 15 días con el agravante que te vas con el segundo, que ahora surge en virtud de esta mezcolanza que tenemos en la práctica política, que es meterle un poco de corazón, vos que sos bastante castillo, para leer las cosas. Bueno, entonces nos enteramos que el segundo también es una persona de su extrema confianza y su cotidianeidad, y se fueron los dos juntos. Una verdadera locura, porque el PAMI es un organismo por el que realmente son millones de personas, millones de personas, millones de beneficiarios. No es un usuario o un consumidor, son beneficiarios de larga data. Es una estructura paradoja de la historia que nació con la dictadura de Lanuse, que nace con la dictadura de Lanuse y con Manrique a la cabeza. Dicho esto, lo que quiero agregar como reflexión política del caso Volnovic y su relación con la Cámpora es que estamos viviendo un tiempo, y vuelvo otra vez al coreano maldito, que él dice, hay un exceso de transparencia, es decir, todo debe ser visible, todo debe ser revisable, todo tiene que estar en la transparencia más absoluta. Eso me parece que vuelve muy compleja la tarea política, porque la tarea política muchas veces es de difícil comprensión. Es muy fácil tirarle por la cabeza a la política todos los males. Yo estoy profundamente contrario de esa idea. Creo que la política es una intermediación muy necesaria entre la sociedad y los poderes fácticos. Si la política no está, a mi gusto, creo que las cosas serían mucho peores, aún con todos los defectos de la política. Pero como estas reglas de juego, desgraciadamente, no las va a poder manejar la política va a tener que ceñirse a esta idea de lo transparente, ¿no? Entonces, nunca mejor dicho eso de no alcanza con ser, también hay que parecer, aunque sea un juego de apariencias, simplemente. Todos sabemos que probablemente esa chica tenga las condiciones económicas para poder tomarse una semana en México, o lo que quiera. Digo que tal vez hoy la sociedad argentina no lo lleve bien, no lo soporte bien a este tipo de comportamientos. Entonces más vale preservarlos, ¿no? O preservarse.
me da pie a una reflexión acerca de algo que estoy muy en contra, que es lo que hizo Milei con su sueldo de diputado, porque creo que es una manera de bastardearla la política. Es decir, si queremos que los políticos se dediquen a la política, rentemos la política. Para mí, ¿no? Para mí. Pero bueno, esa es otra discusión y si querés un día la abrimos especialmente, ¿no? No nos vayamos de la cámpora. Vamos a la cámpora. Hay otro protagonista de la cámpora en un lugar representativo que le marcó, que fue, te diría, mascarón de proa de la última gran marcada de cancha que sufre desde el costado interno Alberto Fernández, que es esa renuncia de figuras notables a los 2 días de la catástrofe de las PASO. Y quien encabeza la primera renuncia es Guado de Pedro, ministro del Interior, hombre también importante de la estructura camporista. Y es el que va esta semana a Jujuy a ver a Milagro Sala. Y tiene un contencioso epistolar, como se usa ahora, por Twitter, ¿no? O sea, no son cartas así como la de los apóstoles. Tiene un contencioso epistolar tuitero con Gerardo Morales, ¿no? Reclamando la libertad de Milagro Sala. Pero digo, son movimientos como independientes, ¿no? de la estructura gobernante, que bueno, que tal vez hagan que esta organización política no quiera perder su rol protagónico. Y también me parece que quieren marcar agenda con el tema del acuerdo con el fondo, que es como el otro gran tema ahora, ¿no? No sé qué mirada tenés. Sí, y se han mostrado extremadamente críticos con la figura de Guzmán, cargándolo casi como uno de los últimos exponentes de un espacio dialoguista dentro del gobierno nacional al cual no ascriben. Yo digo, para algunas cosas, para medir un poco a la cámpora. La cámpora tiene una dirección en la red social Twitter, vos hablabas del cruce epistolar, efectivamente ese cruce epistolar fue en la red social Twitter entre Gerardo Morales y Eduardo Guado de Pedro, pero digo, como señal, la cámpora tiene una dirección en Twitter, que es la_cámpora. Y por ahí alguno de nuestros televidentes en este sábado en la noche dirá, ¿y para qué me contás esto, Rodrigo? ¿Para qué le contás esto a Roberto? La verdad que lo cuento por lo siguiente. La dirección es una dirección que no tiene una gran actividad, tiene 110.000 followers, no es un gran número, 110.000 son los seguidores. Ahora, tiene un dato que no es menor, sigue una sola dirección. Juegan las palabras, ¿cuál es? No es la del presidente de la República, sigue una sola dirección, que es la de la vicepresidenta. La de Cristina. Digo, parece una cuestión menor, pero no lo es sintomática. Permite hacer un pequeño recorte de lo que significa para la cámpora esta etapa de la historia. Bien dijiste vos, la cámpora ya tiene 15 años de vida, la cámpora se autopercibe una organización que nació de un hecho físico que protagonizó Néstor Carlos Kirchner, que cayó en el olvido, que fue el día que la familia Cámpora le entrega los atributos presidenciales que supo tener Héctor Cámpora en vida. Okay. Esto, como se lo llevó al exilio en aquel momento, y qué sé yo, pasó desapercibido. En el 2006 Néstor Carlos Kirchner tampoco hizo un gran acto público frente a eso, recibió esos atributos presidenciales, ellos se sienten tributarios de eso. La realidad es que en términos políticos son 10 años los de vida real, digo, 10, 12 años con el 2010-2011 comenzando a ser protagonistas. Estos hombres que en aquel momento sí tenían 30 o 30 y tantos, hoy tienen, el gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene 50 años. Algunos dirán, no es de la cámpora. Bueno, pero está bien el frontman más importante de la cámpora. Así como el secretario general de la cámpora es alguien que hoy casi nadie recuerda, pero es un ministro de la provincia de Buenos Aires, que es Andrés Cuervo Larroque, uno de los grandes arietes de la cámpora, que hoy tiene 44 años. Hoy ya no es el chico que fue, hoy tiene 44 años. Está grande el chico. Claro, Eduardo Guado de Pedro, que recién lo mencionaba, es otro de los grandes hombres protagonistas, tiene 45 años, y el propio Máximo Kirchner tiene 44 años, que entró mucho después a la práctica política cotidiana, que durante muchos años fue bastardeado en la ciudad de Buenos Aires como el eterno player de las pantallas, pero sin embargo, que ingresó a la política, hoy ya es presidente del bloque oficialista, pero tiene 44 años. Es decir, te diría que es más, Luana Volnovich nos permitió reconstruir lazos con otra mujer que es Mayra Mendoza. Mayra es la más joven, tiene 38 y es de origen radical. Exactamente. Paradojas de la historia. Paradojas de la historia. Es la más joven de todos, nació ya en el 83. La alcaldesa de Quilmes.
Exactamente, que es tal vez la figura más novedosa que tiene la Cámpora últimamente. Hablamos de mujeres, ¿no? Sí. Pero en general, digo, son tipos que ya están en los 40 y tantos, pasando la mitad de los 40, y el propio Kicillof, digo, 50 años, si va por una reelección, llegará a la presidencial a los 56, 57. Insisto, si va por una reelección, llegará a la presidencial con 56, con 57. ¿Sabes quién fue presidente a los 56 años? Raúl Alfonsín. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pero así es el derrotero. Rodrigo, tenemos que cerrar porque nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, como nos pasa siempre. Eh, la verdad es que no tengo hoy un tema para dejarte. Estoy pensando en algunas cosas que después las podemos hablar en línea privada, como agenda, porque tenemos varias cosas divertidas. Nos habíamos propuesto tener una sala de guerra de ir viendo los protagonistas que animen el 22 de cara al 23. Pero como me da la impresión que esta semana que viene va a haber muchas novedades en el frente externo, que creo que va a dar que hablar, te lo propongo y en todo caso lo revisamos. Sabés que hay un viaje planeado del presidente a China previo paso por Rusia. Se está discutiendo mucho qué está pasando, viste, con este tema de qué posición toma la Argentina en su relación con Estados Unidos en el medio de un acuerdo con el fondo y qué va a hacer con los otros dos grandes pivotes de la economía mundial, que son Rusia y China. Entonces me gustaría, barra libre una vez más, que charlemos un poco de política exterior, de Argentina y de política exterior, que siempre, te diría, la he visto a la Argentina como errática. ¿Viste? Cuando uno dice, che, Itamaraty es Cancillería brasilera, ¿no? Digo, Itamaraty es una hoja constante, es una ruta constante en el mismo lugar, más allá de las administraciones, con muy pequeños matices. Y así podemos buscar varios países que vemos claro que hay una agenda internacional. Y creo que la Argentina eso no lo tiene. Entonces me gustaría que pensemos en ejercicios, en cuestiones, en historias que tienen que ver con nuestras oscilaciones internacionales de cara a estos viajes que encara el presidente a Rusia y a China. Compromiso asumido, buena noche de sábado para los amigos que nos acompañan los sábados y para los restantes, un abrazo grande y buena semana. Chao, Chao. Roberto. La semana que viene.